por qué Renier esa pasión desmedida y loca desde niño por el deporte. Sí, ahí sí me agarraste fuera de base, porque me gustaba desde niño. Gustaba, fue algo que... Vino en los genes. Mi papá le gustaba el deporte, ¿eh? Y mi mamá le gusta el deporte, pero a mi mamá le gusta el béisbol. Es decir, le gusta ver el béisbol, ver deportes y eso, pero no, mi papá sí era muy beisbolero y boxeo. Era lo que se veía en la época de mi papá. Mi papá era 96 años, así que te puedes imaginar, 98 casi. Y cuéntanos, porque yo sé que en otros tiempos, ahora no, ahora nosotros, bueno, nos sentamos, vamos, buscamos información, pero todo ese arsenal de conocimiento que tú tienes y que lograste acumular durante tantos años fue a base de buscar revistas por acá, escuchar radio por aquí, en fin. A las nuevas generaciones, que bueno, hoy quizás ver el deporte, bueno, es mucho más fácil saber, estar al tanto. En tus tiempos, ¿cómo para estar al tanto de tantos y tantos deportes, cómo era? Imagínate, yo tenía 5 o 6 años. Casualmente vi uno de los hijos de la señora vecina nuestra ahí que vendía en el kiosco. Ella me esperaba, iba a buscar el deporte de Derecho del Pueblo, LPB, el deporte en la URSS, el deporte en la RDA. Y esas revistas yo leía a mi papá y mi mamá me decían, los periódicos. Y cuando el ajedrez iba a buscar el Pravda, que siempre tenía una partida de ajedrez en las últimas horas. Todo eso yo lo... Sí, juega ajedrez. Un día vamos a ver si Jesús Muñoz y Renier González... ¿Nunca han jugado? ¿Nunca han jugado? No, a lo mejor nos hemos encontrado en el... ¿Quién tendrá más celo? No, ya, yo le debo la FIDE ya. Si usted lo ve jugando ajedrez, mire, vaya, ¿para qué contar? Yo le debo la FIDE. Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Y yo decía, lógicamente, es decir, en los años 90 surge el programa Gol y a partir de ahí yo creo que el consumo de fútbol en nuestro país empezó a ser mayor con un esfuerzo grande que se hacía en ese programa de poder llevar un poco más, ¿no? Aunque antes se transmitió el mundial, es decir, los mundiales de determinada fase. Camilo, yo creo que todos nosotros crecimos, la generación nuestra, es decir, de los de 30, despertándonos cada domingo ahí para ver 34, qué partido. 34, 35 en adelante, todos nosotros crecimos con el programa Gol. Arián, ¿tú me estás diciendo viejo? Usado. Está bien. Cuéntanos aquello, Renier, en ese momento cuando surge y por qué no, es decir, cómo vivías aquello de ese fenómeno del fútbol en aquellos años. Mira, cuando aquello yo consumía muchísimo fútbol, es verdad que no existían las redes sociales, el internet era incipiente, pero estaban los teletipos y por ahí más o menos te ibas buscando y las imágenes tratabas de encontrarlas, mucho VHS, ante primero beta y tratar de ir a encontrar un partido donde fuera. Pero nosotros comenzamos con todo esto en la radio, en la COCO, en el programa Fórmula 1 con Sergio. Sergio Ortega, que me ayudó muchísimo. Bueno, pues como empecé con él ahí en la Coco, comenzamos ahí y de ahí, bueno, pues vinimos aquí a la televisión. Estaba el programa que era los domingos Todo Deporte, con Rodolfo y Modesto Agüero lo hacían en aquel momento, nos dieron el espacio, ellos fueron quienes nos dieron el espacio. Y así empezamos. El director era Jorge Tamés, lo recuerdo después Luis Feliz, Juan Carlos, Alejandro, que pasaron por allí también. Y bueno, ahí comenzamos. Era todos los domingos, recuerdo que hacíamos algo también en Radio Taíno, veníamos, había una sección primero y después del Mundial del 98 se crea el programa Gol, porque primero le llamamos un programa que hubo previo, fue el primer Mundial con 32 equipos, 32 por 32. Que fue lo primero que hicimos previo a... Ya después surge Gol. Lo primero que yo hice de fútbol en televisión, antes había narrado en la COCO, era difícil, nos íbamos para San Cristóbal a ver cómo llegaba. En los nacionales de fútbol. En los nacionales íbamos a la Copa del Complejo Lácteo en el Cotorro, con muchísimos sacrificios. Pero en la televisión lo primero que hicimos fue, yo hice aquí fue un partido en el 14 que le pusimos, no se me olvida nunca, fue lo primero que hice para acá, que era una apuesta de voz Panathinaikos con Ajax. Temporada en el año 95-96. Fue lo primero que... Lo primero, lo hice con Ernestico Rifax. Y háblame de ese momento, cómo tú has vivido como profesional, es decir, el hecho del consumo de fútbol que había en Cuba, de cuánto se seguía el fútbol en Cuba, porque hay aficionados fanáticos de ese tiempo también que eran muy seguidores y que consumían mucho fútbol. Muchísimos. Realmente. Y todo ese proceso que se ha vivido hasta ahora, que no ha sido en Cuba nada más, es decir, es un fenómeno global realmente y pues nosotros somos parte, lógicamente, ¿no? Pero tú como profesional de los medios dedicados al deporte. Mira, tú sabes, tú eres amigo mío como familia, ¿no? Además está decir que nuestra familia, bueno, nos conocemos, somos amigos, familia casi, bueno, familia, los amigos son la familia que uno elige. Tú sabes que yo no consumo la misma cantidad de fútbol y cuál es mi opinión del fútbol actual, que para mí se ha desfasado completamente, el dinero
ha sobrepasado demasiado, porque ya sabemos que el deporte se ha convertido en un negocio, pero en el fútbol ha sobrepasado para mí las dimensiones permisibles. Y entonces, bueno, consumo menos el fútbol. Pero el fútbol es el deporte número 1 del mundo. Quien quiera tapar esto, a mí me puede no apasionar como antes por este hecho. Pero... Sí, porque tu pasión está repartida entre muchos deportes también. Sí, pero mira, yo puedo decirte que en la NBA, San Antonio, que es una ciudad pequeña, ha sido campeón, y más de una vez. En el fútbol, hoy en día, ningún equipo pequeño podrá ser campeón jamás. Entonces, eso mata la pasión. Con el año yo creo que están creando un boomerang que va a herir a un deporte tan bonito como el fútbol. Lo están matando. Yo te puedo decir que Green Bay, que es el mercado más pequeño que hay, ha ganado la NFL más y es el único que ganó 3 consecutivos. Mucho más equilibrio e igualdad. Claro, porque existe el equilibrio, esa es la palabra. La compensación para el que menos tiene pueda llegar. Hay leyes para esto, es decir, están definidos. ¿Qué es lo que quiere implementar? Conversé a finales del último año mucho con profesionales españoles. ¿Qué es lo que quiere implementar Florentino Pérez en el fútbol europeo y en el básquet europeo? En una guerra abierta con la UEFA, que no quiere soltar nada porque es el poder, como la FIBA, aunque ahora la FIBA ha estado negociando más, de crear un evento donde haya mayor interés, donde las ciudades pequeñas o las ciudades que no tienen tanto dinero puedan competir. Pero no. Se hace difícil. Se hace difícil porque tienen un imperio y un monopolio demasiado grande la UEFA y la FIFA.